¿Sabíais que en 2003 estuvimos a punto de alcanzar la renta per cápita media de la Unión Europea? Os lo enseño. Esta es la web de Eurostat, donde tenemos, entre otras cosas, datos de renta per cápita de países desde el año 2000 al 2022. Esto es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el año 2003. España, 22.680 euros de renta per cápita y la media de la Unión Europea, 23.210. Casi ahí, solo hay una diferencia del 2,3%. Pero si vemos cómo evolucionan ambos indicadores, ya vemos que para el año 2008 la diferencia es un poco más grande, 24.200 frente a 25.590. Para el año 2012 ya vemos que la media de la Unión Europea está en los 25.000 y algo, 25.110, y nosotros nos hemos quedado atascados, estancados en los 22.000. Hasta que llegamos al último dato disponible, 2022, donde esta brecha se amplía al 15%. Nosotros estamos en 24.580 y la media de la Unión Europea en 28.820. Del 2,3% de diferencia en 2003 al 15% en 2022. Hay que tener en cuenta que la media de la Unión Europea incluye países de la Europa del Este que en el año 2000, hacía apenas una década que habían salido del comunismo soviético. Y por tanto parten de muy abajo y digamos que lastran la media de la Unión Europea hacia abajo a pesar de haber tenido un gran crecimiento aplicando las políticas económicas adecuadas. Por ejemplo, Estonia en el año 2000 partía de un PIB per cápita de 7.540 euros que consideraríamos paupérrimo. Cualquiera diría que este tipo de cosas convencería a todo el mundo de que debemos huir de esas políticas de todo público, todo gestionado por el Estado, pero bueno. ¿Y de dónde sale esta renta per cápita? Por cierto, os voy a dejar un enlace a Economipedia en la descripción explicando este concepto. Es una relación entre el PIB de un país y su población, es decir, entre el valor monetario del total de bienes y servicios finales que se producen y la población del país. Al final la riqueza es eso, acceso a bienes y servicios. Si tú estás en medio del desierto con un maletín de 1 millón de euros, no te sirve de nada. Lo que necesitas es o un teléfono, o agua, comida, refugio. Y esos son bienes y servicios. Tiene que haber alguien que los genere. Pues el PIB es eso. Esos países que lo han aumentado un montón en los últimos años o décadas es porque han aumentado mucho el valor de los bienes y servicios producidos en su país. Entiendo porque aumentaron la cantidad de bienes producidos y porque esos bienes aumentaron de valor monetario. Por ejemplo, Estonia ha pasado de tener un PIB per cápita de 7.450 euros en el año 2000 a 16.250 en el año 2022. Un crecimiento de casi el 54%. Estos son valores reales, tienen en cuenta la inflación. La historia económica, y bueno, echar un vistazo a nuestro alrededor, nos hace ver que bajo las condiciones adecuadas, lo esperable es que la riqueza vaya aumentando. Todos sabemos que hay gente con un gran instinto empresarial, detectan una necesidad y ¡pam!, crean un negocio que la satisface. Eso genera bienes y servicios, riqueza, a la vez que crea empleo. Lo que a su vez hace que más gente tenga más recursos para proveerse de bienes y servicios y quizás también para, con el tiempo, crear su propio negocio. Todos sabemos cómo va. Pues como digo, la lógica nos dice que si tú dejas que ese proceso funcione con el tiempo sin poner demasiadas trabas, en un entorno seguro, la riqueza del país poco a poco irá a más. Y es que si lo pensáis, tiene todo el sentido del mundo que estas políticas funcionen, porque dejan hacer, dan alas a la empresarialidad de la gente, entendiendo este concepto por eso, detectar una necesidad y crear un negocio que la satisfaga. Y no olvidemos que esto es lo que lo paga todo. Nos puede parecer estupendo que el Estado provea de algunos servicios públicos, pero eso se costea con el dinero del sector privado. El Estado no tiene ingresos propios, más allá de vender algún activo. Pues no me digáis que no es una locura que tengamos gobiernos poniendo trabas a este proceso, al proceso que nos hace más ricos, que ha hecho más prósperos a los países que han conseguido mejorar su situación en los últimos 20 años. ¿Y qué trabas os estáis preguntando? ¿Os lo preguntáis de verdad? Pues en esta entrevista que os dejo por aquí arriba, Ignacio Ruiz Jarabo, que dirigió la agencia tributaria, nos cuenta cómo la fiscalidad española es complejísima y puede convertirse en una pesadilla para algunas empresas y ciudadanos. Y en esta otra entrevista, Domingo Soriano nos hablaba de lo disfuncional que puede llegar a ser nuestro mercado laboral. No olvidemos que tenemos las tasas de desempleo más altas de Europa. Porque sí, los datos de desempleo que estamos viendo últimamente son muy buenos, en teoría, pero no hay que olvidar que hay mucha gente que está en su casa sin cobrar un sueldo y que no forma parte de las listas del paro por aún conservar una relación laboral con la empresa, es decir, por ser fijos discontinuos. Y también está el hecho de que parece que el empleo se ha troceado.
El número de personas con 2 o más trabajos alcanza máximos desde 2007. Puedes tomar medidas para que las estadísticas internas, digamos, tengan un aspecto, como la tasa de desempleo. Sí, lo comparas con el dato de hace tiempo y bien, pero claro, si miras más allá, el problema es cuando empiezas a analizar y haces zoom hacia arriba y empiezas a comparar con otros países, que es lo que pasa con estos datos de Eurostat. Ahí es cuando el castillo de naipes se te cae y nos damos cuenta de que en España llevamos años estancados. Lamentablemente, para nuestros políticos, tenemos acceso a esta información. Usémosla.